¿Qué tal, chicas y chicos? En este video vamos a analizar una de las propiedades más importantes de una mezcla, que es su concentración. Y también vamos a practicar el método para obtener el porcentaje en masa y volumen del soluto disuelto en ella. En una mezcla vamos a encontrar por lo menos dos componentes. Uno de ellos se va a encontrar en menor proporción, en menor cantidad, y lo vamos a designar como soluto. El otro componente es aquel que se va a encontrar en mayor proporción, en mayor cantidad, y lo vamos a designar como disolvente o solvente. En el ejemplo que estamos viendo, el azúcar es el soluto y el agua es el disolvente. A las mezclas homogéneas formadas por dos o más componentes, los cuales no pierden sus propiedades y se encuentran en proporciones variables, les llamamos disoluciones. Todas las disoluciones presentan una cantidad determinada de soluto disuelto en ellas. En algunas este soluto puede ser mayor que en otras. A la cantidad de soluto que se encuentra disuelto en una mezcla se le conoce como concentración. Conocer la concentración de una mezcla nos permite identificar qué porcentaje de cada componente se encuentra en ella. Y esto es muy importante porque nos permite elaborar diferentes soluciones con un propósito definido. Por ejemplo, en los medicamentos, el jarabe para la tos o para cualquier otro padecimiento debe contener una concentración específica de sus componentes para que sea efectivo. Lo mismo con el alcohol. En el caso de los alimentos y bebidas, esta concentración les permite mantener siempre el mismo sabor. En los vinos, cada uno de ellos viene determinado por un porcentaje de alcohol y es el que los identifica de acuerdo al tipo de vino o al tipo de bebida. También otro caso son las aleaciones. Cada aleación viene igualmente definida en una concentración que da como producto un tipo de metal. Y si esta concentración se modifica, el resultado no va a ser el mismo. Por ejemplo, en el caso de la joyería de oro de 14, 18 quilates, la cual consiste en una concentración de cobre y oro, si esta varía, no va a resultar el mismo quilataje. Por todo lo anterior y por muchas razones más, conocer la concentración de una mezcla es importante no solo en la industria o en la vida científica, también lo es en la vida cotidiana, y lo podemos saber o conocer de la siguiente manera. La concentración de cada componente en una mezcla puede reportarse de diversas formas. Por ahora solamente vamos a estudiar los dos siguientes. Tanto el porcentaje en masa, que significa unidad de masa del soluto por unidad de masa de la disolución total, como el porcentaje en volumen, que significa unidad de volumen del soluto por unidad de volumen de una disolución total. Y para ello vamos a emplear las siguientes fórmulas. En porcentaje en masa vamos a utilizar esta fórmula que nos dice que la masa del soluto se va a dividir entre la masa total de la disolución y se va a multiplicar por 100. Y el porcentaje en volumen, el cual tiene la siguiente fórmula, donde nos indica que el volumen del soluto se va a dividir entre el volumen total de la disolución y se va a multiplicar por 100. Es importante aclarar que en ambos casos las unidades deben de ser iguales. Si estamos hablando de un porcentaje en masa, tanto el soluto como la disolución se van a expresar en gramos. Y si estamos hablando de porcentaje en volumen, tanto el soluto como la disolución se van a expresar en unidades de volumen.
las cuales pueden ser mililitros o centímetros cúbicos. Tenemos el siguiente ejemplo. Se disuelven 46 gramos de azúcar en 500 mililitros de agua. ¿Cuál es la concentración de azúcar en la disolución? Recordemos que ambos componentes deben de encontrarse en el mismo tipo de unidad para poder determinar el tipo de porcentaje, ya sea en masa o en volumen, a determinar. Y en este caso el azúcar se encuentra en masa y el agua se encuentra en volumen. Por lo tanto, debemos hacer una conversión. Esto significa que vamos a convertir uno a masa o el otro a volumen. Y en este caso, el agua es más sencillo convertirlo a masa porque su densidad es de 1 gramo por centímetro cúbico. Esto significa que el agua tanto en masa como en volumen es lo mismo. Y al hacer la conversión tenemos que los 500 mililitros se multiplican por la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Y esto nos da como resultado 500 gramos. Cabe mencionar que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Por esta razón, al ser unidades equivalentes, tanto mililitros como centímetros cúbicos se suprimen y nos quedan gramos. Ya que hicimos la conversión, vamos a escribir los datos y tenemos que soluto es igual a 46 gramos de azúcar. Disolución total, recordemos que es la suma del disolvente más el soluto, que en este caso son los 500 gramos de agua más los 46 gramos de azúcar, y esto nos da como resultado 546 gramos de disolución total, y lo que vamos a obtener es el porcentaje en masa. De acuerdo a la fórmula, la cual nos dice que la masa del soluto entre la masa total de la disolución por 100 nos va a dar o permitir obtener el porcentaje en masa, vamos a sustituir porcentaje en masa va a ser igual a la masa del soluto, que son los 46 gramos de azúcar, entre la masa total de la disolución, que es la suma de los 500 gramos de agua más los 46 gramos de azúcar, y esto va a ser igual a 546 gramos. Y finalmente multiplicamos por 100 y el resultado va a ser 8 gramos con 42 centésimas de porcentaje en masa de azúcar en la disolución. Esto significa que por cada 100 gramos de disolución total hay 8 gramos con 42 centésimas de azúcar disueltos en la mezcla. Veamos otro ejemplo. En una mezcla se encuentran diluidos 15 mililitros de etanol en 640 mililitros de agua. ¿Cuál es la concentración de alcohol en la disolución? Recordemos que tanto el soluto como el disolvente deben de encontrarse en las mismas unidades para determinar un tipo de concentración específico. Y en este caso vemos que el alcohol se encuentra en mililitros y el agua también se encuentra en mililitros. Por lo tanto, el tipo de concentración que vamos a aplicar en este caso va a ser de porcentaje en volumen. Procedemos a escribir los datos en donde el soluto son 15 mililitros, la disolución total son 655 mililitros, recordando que la disolución total es la suma del disolvente, que en este caso son los 640 mililitros de agua, más el soluto, que son 15 mililitros de etanol. Y aplicando la fórmula, la cual nos indica que volumen del soluto entre volumen total de la disolución por 100 nos va a dar el porcentaje en volumen, sustituimos y nos queda de la siguiente manera. Porcentaje en volumen es igual a 15 mililitros de etanol entre
655 mililitros de disolución total por 100, que nos da como resultado 2.29% de concentración de alcohol en la disolución. Vamos a trabajar ese mismo ejemplo, pero ahora vamos a hacer el cálculo de porcentaje en masa con el etanol disuelto en los 640 mililitros de agua. Y para ello vamos a hacer las respectivas conversiones. Sabemos que la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. Por lo tanto, los 640 mililitros de agua multiplicados por su densidad, que es 1 gramo por centímetro cúbico, nos da como resultado 640 gramos, ya que eliminamos unidades equivalentes. En cuanto al etanol, este tiene una densidad de 789 milésimas de gramo por centímetro cúbico. Por lo tanto, la conversión va a ser igual a 15 mililitros por 789 milésimas de gramo por centímetro cúbico, y esto nos va a dar como resultado 11.835 gramos, o lo que es igual 11,835 milésimas de gramo. Una vez realizadas las conversiones, vamos a escribir los datos y tenemos que solutos son 11,835 milésimas de gramo y la disolución total, recordando que es la suma del disolvente más el soluto, son 651,835 milésimas de gramo. Y al aplicar la fórmula, la cual nos dice que la masa del soluto entre la masa total de la disolución por 100 nos va a dar como resultado el porcentaje en masa, vamos a sustituir y entonces nos queda que porcentaje en masa es igual a la masa del soluto, que son 11,835 milésimas de gramo, entre 651,835 milésimas de gramo multiplicado por 100, y esto nos da como resultado 1.81% de etanol en masa, en la disolución, o lo que es igual 1,81 centésimas de porcentaje de etanol en la disolución. Agradezco mucho que hayas visto este video, espero que haya sido de tu utilidad. No olvides darle like si te gustó, suscribirte, hacer algún comentario, ya sea positivo, no tan positivo, todos son bienvenidos. Hasta pronto, soy el Profe Mago y muchas gracias.